quiere pasar una información, y se quiere pasar una información en relación con una información de una célula a otra, y lo que sucede es que se envía esa información. Por ejemplo, una célula está teniendo problemas de inflamación. Se envía información de otra célula por intermedio de interleuquinas para que nos ayuden a tener esa información. Y eso es importante. Así que hay una serie de interleuquinas, hay un pequeño problema técnico que ya lo estamos solucionando aquí. José, no puedo mover las diapositivas, ¿ves? Todo se me quedó congelado. Entonces, hay una pequeña... Y no solamente tenemos interleuquinas, tenemos sustancias muy importantes como el BDNF, que es una sustancia que me ayuda, en relación con mejora la sinapsis neuronal, que no voy a hablar en este momento sobre BDNF, pero posiblemente si tenemos tiempo, vamos a trabajar mucho con el FGF que lo estamos usando, y la Insulin-like growing, una hormona parecida a la insulina, que es una sustancia que me ayuda a mejorar el funcionamiento cerebral. Gracias. ¿Por qué nos enfermamos? Ya habíamos conversado a la clase anterior sobre las dos miradas de lo que era la enfermedad, Laurent Pasteur y Claude Bernard. Que la enfermedad, según Pasteur, es causada por microorganismos que nos infectan y por eso nos enfermamos. Y Claude Bernard dice que no es verdad, es el desequilibrio en el organismo, lo que nosotros llamamos homeostasis, lo que determina si los microorganismos pueden causar la enfermedad. Eso pasamos la vez anterior. En su lecho de muerte, Pasteur dijo: Bernard tenía razón, me equivoqué. El microbio no es nada, el terreno lo es todo. Nosotros en medicina de Guna y este tipo de medicina seguimos lo que es el terreno y por supuesto lo que es también el microorganismo y otras sustancias que puede suceder, ¿no? Esta es una célula en una microfotografía electrónica para que ustedes vean el mundo de la célula. Si ustedes ven al lado izquierdo mío, se encuentran las mitocondrias y se encuentran otros microorganismos a nivel de lo que son las células. Nosotros habíamos conversado la clase anterior que para tener una salud se necesitaba cuatro premisas básicas. La primera premisa era el drenaje. Todo organismo debe drenarse, se debe eliminar las toxinas que se encuentran en nuestro cuerpo por intermedio del drenaje. Lo que hoy día vamos a conversar es el rebalanceo psicoinmunoendocrino, que es muy importante, el rebalanceo neurovegetativo, que lo conversaremos y también vamos a ver si lo topamos, y el rebalance del pH con una base que nosotros vimos la clase anterior. Entonces, esto es bienestar, este control principal de estas cuatro partes importantes en nuestro organismo, que estas cuatro ejes importantes en esa relación de acidosis alcalosis, que es lo último, y esto es importante. Si nosotros no trabajamos en las cuatro formas o en los cuatro grupos
de la medicina fisiológica de regulación y la mejoría, nosotros es como una pata que tiene un problema en una de sus patas. Y yendo a la relación TH1-TH2, vamos a conversar de ya directamente de los linfocitos T y interleuquinas TH1-TH2. El sistema inmune básicamente está compuesto de dos brazos. Un brazo a mi lado izquierdo, que son las interleuquinas TH1, y mi brazo al lado derecho, que son las interleuquinas TH2. Nosotros por lo general nos inflamamos. La gran mayoría de nosotros tendemos a la inflamación, especialmente cuando pasamos de los T5. Eso significa que existe un aumento de interleuquinas TH1 con linfocitos TH1 que están sobreexpresándose. Y a medida que pasa el tiempo, 50, 60 años, aumentan estas interleuquinas como la interleuquina 6 que me lleva a una inflamación crónica persistente. Pero también tenemos el brazo TH2, que tenemos la interleuquina 4 y el factor de necrosis tisular beta. Conoce con el nombre de este medicamento que tiene principalmente estos tres componentes, me lleva a una disminución de los procesos inflamatorios. Pero si nosotros tuviéramos una sobreexpresión de TH2 en un paciente con cáncer o un paciente alérgico, necesitaríamos tener un balance, y por eso vamos a utilizar medicamentos TH1 como el gamma interferón y la interleuquina 12 cuando hay un exceso de interleuquinas TH2. ¿Qué son las interleuquinas? Las interleuquinas vienen del griego leucos, blanco, y movimiento, y se la puede abreviar como IL. Son un conjunto de proteínas, este conjunto de proteínas que son segregadas en los linfocitos, ya sean TH1 o TH2, que actúan como moléculas mensajeras en la comunicación celular. Estas interleuquinas son sintetizadas por los leucocitos, pero también pueden fabricarse por células endoteliales. El estroma del timo puede fabricar algunas interleuquinas y también algunas de ellas pueden ser fabricadas por la médula ósea. Su principal papel es la regulación de los eventos que atañen a la activación, diferenciación o proliferación celular. Ayuda también en la secreción de anticuerpos, en la quimiotaxis y la regulación de otras citocinas. Estas son las funciones que hacen las interleuquinas. El genoma humano codifica más de 40 interleuquinas y proteínas relacionadas. Se han descrito deficiencias poco frecuentes de algunas de ellas en enfermedades raras, siendo especialmente importante la alteración conocida con el nombre de tormenta de interleuquinas. Y ya sabemos que una de las bacterias, especialmente virus, que provoca tormenta de interleuquinas es el COVID-19. El COVID-19 no te mata en sí, sino que hace que los macrófagos produzcan interleuquinas proinflamatorias, especialmente la interleuquina 6, y la persona fallece por lo que se lo conoce con el nombre de tormenta de citoquinas. Por eso que es importante manejar las citoquinas, porque hay algunas citoquinas como la interleuquina 2 o el gamma interferón que me ayuda a disminuir la tormenta de citoquinas. La mayoría de las interleuquinas se sintetizan por los linfocitos CD4 ayudantes, y ya vamos a hablar un poquito de estos CD4. También se pueden sintetizar las interleuquinas a través de monocitos, macrófagos y células endoteliales.
promueven el desarrollo y la diferenciación de los linfocitos T y B y también nos ayudan a nivel de células hematopoyéticas. Todo eso es lo que hacen las interleuquinas en general para pasar a conversar un poco de las interleuquinas nuestras. Además, se sabe que los receptores de interleuquinas se encuentran en el astrocito, también involucradas en el desarrollo de memorias, pero se ha estudiado hasta ahora en ratones. Nada es bueno y nada es malo en la naturaleza. Y tenemos una serie de interleuquinas que algunas son benéficas cuando están en exceso y otras pueden provocar complicaciones. Entonces, pero nada es bueno y nada es malo en la naturaleza. Existen dos características muy interesantes de las interleuquinas, entre ellas la primera. Son algunas, vamos a hablar de dos o tres. Las interleuquinas tienen una característica especial que se la conoce con el nombre de pleiotropía. Las interleuquinas pueden cumplir diferentes funciones en diversas partes del cuerpo. ¿Eso qué significa? Que la interleuquina 6 es negativa en ciertas zonas del cuerpo, pero la interleuquina 6, cuando se encuentra en un producto llamado matrix, una matrix que tiene interleuquina 6, me ayuda a eliminar toxinas de la matrix intersticial, de la matrix extracelular. Entonces las interleuquinas no necesariamente cada una es la mala de la película, sino que cumplen diferentes funciones en diversas partes del cuerpo. Ya habíamos conversado un poco de la tormenta citoquina, que es lo que está produciendo el COVID. Y aquí tenemos algunas matrices. Si ustedes ven alguna matriz en mi lado derecho, tiene estas sustancias, pero también tiene interleuquina 6, que la interleuquina 6 me va a ayudar a eliminar las toxinas de la matriz extracelular. Otro de los principios de la interleuquina son los principios de redundancia. ¿Qué es esto? Están en una gran cantidad, mucho en diversas partes del cuerpo, porque varias citoquinas pueden tener el mismo efecto o diferentes efectos según el órgano. Entonces tenemos dos efectos principales, que hay una gran cantidad de interleuquinas en el cuerpo y que cada uno cumple en diferentes funciones. Esto es lo que nosotros conocemos en el balance y el uso de citoquinas. Ya habíamos conversado nosotros mucho sobre las interleuquinas TH1 y las interleuquinas TH2. Habíamos conversado bastante. Estas son las interleuquinas TH1 que nosotros lo tenemos, que el exceso de de algunas de las interleuquinas, como la interleuquina 1 y la interleuquina 6, en exceso en nuestro cuerpo produce un proceso de tipo proinflamatorio y el tratamiento viene a ser la utilización de interleuquinas 2. Por eso que alguna FLAN o la interleuquina 10 me van a ayudar a disminuir los procesos de tipo inflamatorio. Esta es la combinación de medicamentos que tiene alguna FLAN. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer? Y ya habíamos conversado, si yo tengo mucha inflamación, una persona con Alzheimer, por ejemplo, o otro tipo de enfermedades, que esté involucrada la interleuquina 6. Esto significa que el platillo TH1 está más pesado. En estos casos, lo que yo debo darle son interleuquinas de tipo TH2, como la interleuquina 4, la interleuquina 10 y el factor tisular beta a ese paciente que tiene un gran proceso inflamatorio, y eso se lo conoce con el nombre de Gunaflan. En los casos de inflamación aguda, la utilización, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, lo que se lo conoce con el nombre de psoriasis o algún tipo de enfermedades, en los procesos agudos vamos a utilizar en enfermedades autoinmunes interleuquina 4. En las patologías alérgicas en que el platillo TH2 es el más pesado,
En estos casos debemos utilizar interleuquinas de tipo TH1 con el propósito de balancear la báscula. En alergias, en cáncer, por ejemplo, que son las más representativas, lo que vamos a utilizar son interleuquinas TH1 como el gamma interferón, interleuquina 4, que nos van a ayudar a regular el platillo. En el balance TH2 en los casos de alergia, el gamma interferón es una de las interleuquinas cuando nosotros tenemos alergias o cáncer, porque el cáncer se lo considera una enfermedad de tipo TH2 con ciertas características especiales. Esto es para que ustedes conozcan la regulación de TH1, TH2 y en la mitad el TH3, que es lo que se lo conoce con el nombre de interleuquinas que producen tolerancia inmunológica. Y esto es la clasificación pequeña que tenemos en relación de interleuquinas TH1, TH2, cómo las enfermedades se relacionan. Y si nosotros vemos enfermedades como artritis reumatoidea, la artritis reumatoidea y enfermedades dolorosas de articulares o tuberculosis, se la considera enfermedades de tipo TH1. Y enfermedades como alergia, asma, HIV o dermatitis atópica se la considera exceso de interleuquina TH2. Fácil. Si yo tengo el exceso de interleuquina TH2, lo que yo voy a dar para el tratamiento va a ser interleuquina TH1. Y si tengo exceso de interleuquina TH1, yo voy a utilizar interleuquina TH2. Eso es el kit del asunto en relación con el uso clínico de la interleuquina. Recordemos que estas sustancias trabajan fisiológicamente a las diluciones que van desde 10-6 a 10-12 y que 10 a la -9 la tenemos en lo que es las citoquinas o interleuquinas, que en este momento es lo que vamos a hablar mucho más. Nosotros conocemos que las interleuquinas que se encuentran en nanogramos o picogramos, se necesita la dinamización para que tengan una función. Y que las concentraciones muy elevadas de interleuquinas, que puede ser en miligramos, hay productos que han salido a una antiinterleuquina en miligramos que solamente se puede usar por 6 meses y puede producir complicaciones, van a tener efectos de tipo tóxicos. Por eso que nuestra medicina a dosis de nanogramos o picogramos que le vamos a dar en ciertas enfermedades, como enfermedades autoinmunes, por largo tiempo, no vamos a tener ningún tipo de complicaciones. Lo que nosotros llamamos de very low dosis, lo que es la biología inteligente, son las dosis de nanogramos y picogramos que han permitido recobrar la función de la plasticidad biológica. Este concepto es importante, doctores. ¿Qué se llama plasticidad biológica? Cuando nuestro organismo, con el tratamiento de interleuquinas y otras sustancias, nuevamente vuelve al punto de tener un organismo sano. Con el tratamiento que estamos dando en dosis de nanogramos o picogramos, vamos a tener mecanismos de biorregulación que nos lleve a la plasticidad biológica. Y mientras que cuando damos un tratamiento farmacológico a altas dosis, se induce a la rigidez del sistema. ¿Qué es esto? Si yo le estoy dando a un paciente corticoides para un lupus eritematoso, el paciente cada vez y cuando va a necesitar corticoides para el lupus eritematoso para que funcione mejor este sistema. Pero eso me va a llevar a una rigidez de una dosis dependiente y una inhabilidad para recuperar el balance, lo que clínicamente va a llevar a efectos secundarios. Conocí en una de mis giras que yo hago
para tener pacientes de bajos recursos económicos a un paciente que tenía 20 años consumiendo corticoides. 20 años por un prurito de tipo crónico. Y ese paciente ya tenía complicaciones producto del corticoides. Le tuve que cambiar la medicina, esperemos que ya de rigidez pase a plasticidad biológica. La utilización clínica de las citoquinas o interleuquinas. Todas nuestras citoquinas están en dosis bajas, que se comercializan en 4CH, que corresponde a 4 femtogramos. Y la posología por lo general son 20 gotas 2 veces al día en forma sublingual o diluida en agua. Yo lo hago en dilución en agua porque pacientes que pueden tener gastritis o han tomado corticoides, por la cantidad muy pequeña del alcohol puede irritar la mucosa gástrica. La duración del tratamiento varía en función del estado clínico y las enfermedades crónicas requieren generalmente la administración de ciclos de tratamiento con una duración de 2 meses de celulares en las primeras dosis, dándole interleuquinas, pueden quedarse en las primeras dosis 15 días unido a los receptores y teniendo efectos benéficos a nivel de los receptores. Están descritas como habíamos hablado. Si hay un exceso de TH1, yo puedo dar interleuquinas TH2 y viceversa, pero si es falta de interleuquinas, yo conocí a una paciente que uno de sus grandes problemas ya es una persona joven de 82 años de edad que no estaba produciendo interferón gamma, tenía un defecto de la producción de gamma interferón e interleuquina 2. Entonces, en esa paciente que tenía infecciones a repetición por falta de interleuquina 2 y gamma interferón, le estamos dando gamma interferón e interleuquina 2 para que las infecciones recurrentes no vuelvan nuevamente. Entonces, se las puede dar en dos formas. De acuerdo al efecto de TH1, TH2, o si falta una de ellas, nosotros lo podemos dar por ese defecto que tiene en las interleuquinas. Que se encuentran en diluciones, ya ustedes lo conocen. Vamos a conversar ya de las interleuquinas. Tenemos una serie de interleuquinas. Vamos a conversar ya de las interleuquinas TH1, que son interleuquinas de tipo proinflamatorias. Si alguien tuvo un accidente de tránsito, se golpeó, lo primero que se va a producir en este grupo de pacientes son inflamación de tipo aguda. Aumenta la interleuquina 1 y me va a producir acción de dolor e inflamación a nivel de la zona que se golpeó. Pero el Gunaflan o el anti-interleuquina 1 podemos utilizarlo en pacientes que tienen procesos. ¿Por qué? Porque la anti-interleuquina 1 se une al receptor celular de la interleuquina 1 y hace que la interleuquina 1 se quede afuera y como resultado me modula los procesos inflamatorios agudos. Eso significa que si ustedes tienen un paciente con procesos inflamatorios agudos
o le podemos dar Gunaflan, que ya tiene anti-interleuquina 1, interleuquina 4, interleuquina 10, o yo pudiera trabajar con la anti-interleuquina 1, que va a ser mucho mejor en los procesos inflamatorios de tipo agudo. Aquí tenemos la anti-interleuquina 1, es uno de los medicamentos de la interleuquina o citoquinas que nosotros tenemos en la dolor agudo y en fiebre aguda. Me puede ayudar junto con los demás métodos para inmunomodular ese paciente. Otra de las interleuquinas que tenemos es la interleuquina 2. La interleuquina 2 es una proteína componente de la citoquina del sistema inmune y actúa como factor de crecimiento de los linfocitos T e induce todo tipo de subpoblaciones de los linfocitos. Es muy importante esta interleuquina 2. ¿Especialmente en qué? En los niños y ancianos. Resulta que en los niños y ancianos, especialmente en niños con problemas de desnutrición, y ancianos por encima de los 70 años de edad, disminuye la producción de interleuquina 2 en pacientes con en los pacientes con el VIH y pacientes también con COVID tenemos una disminución de interleuquina 2. ¿Qué medicamentos tiene interleuquina 2 que podemos ayudar a este grupo de pacientes? Uno de los medicamentos que tiene interleuquina 2 se lo conoce con el nombre de Zitomic, que es uno de los medicamentos que me va a ayudar a mejorar e inmodular en niños y ancianos. Por eso que en niños y ancianos que tienen comorbilidades o infecciones agudas y crónicas, además de darle el Gunaflan, la interleuquina 2 es muy importante, especialmente en pediatría. Esto es la gran mayoría del pool de citoquinas que tiene el Zitomic. El Zitomic no tiene un solo grupo de interleuquinas, sino que tiene varios grupos, varias interleuquinas, como el factor de crecimiento del fibroblasto, el gamma interferón, interleuquina 2, interleuquina 4, que tiene un efecto de inmunomodulación. La inmunidad, envejecimiento inmunodepresión es interesante en los pacientes añosos. Este grupo de pacientes añosos va a haber una disminución de la producción de interleuquina 2 y eso es necesario darle interleuquina 2 junto con Zitomic en algunos casos. Esto es lo que nosotros habíamos visto con la edad por los altos niveles de inflamación y también la declinación hormonal y la declinación histológica va a llevar a un cambio de la parte psiconeuroinmunoendocrina. La interleuquina 2 es muy importante con la edad porque con la edad declina esta interleuquina 2 y mis pacientes gerontos, yo tengo una paciente muy joven, tiene 98 años de edad, le estamos dando push de interleuquina 2 junto con Zitomic y otras medicinas de Gurna y la mantenemos muy bien. Es la paciente más longeva que yo tengo en tratamiento. La gráfico se va a deber o se produce muchas veces por una disminución de una dependencia absoluta de la actividad de interleuquina 2 en los pacientes añosos, en los pacientes ancianos y también en niños. Esto es lo que vamos a pasar por alto, que la parte con una 2 interviene. La interleuquina 2 es helper CD4, de la interleuquina 2 con las células natural killer da lugar a una proliferación y aumento de la capacidad citotóxica. Es decir, yo hago que la interleuquina 2 cuando ingrese a mi cuerpo
aumente estos linfocitos, que son los linfocitos de tipo asesinos, y como resultado me proteja mi inmunidad. Yo a los pacientes añosos que lo estamos tratando para prevención del COVID, uno de los medicamentos que estamos utilizando es interleuquina 2 por estas características. El linfocito CD4 participa en la adhesión de la célula T a las células diana, y esto es lo que se lo conoce con el nombre de sinapsis inmunitaria. Nosotros conocemos otro tipo de sinapsis, pero esta unión de este grupo de linfocitos a la célula se la conoce también con el nombre de sinapsis inmunitaria. El linfocito CD4 está implicado en la maduración química y en la transmisión de señales intracelulares durante la activación de la histocompatibilidad 2 y confiere a la célula el papel colaborador o helper, que también se conoce como linfocito 4. Los linfocitos T reguladores, y esto estamos hablando para los conceptos, vamos a hablar mucho de linfocitos T reguladores, es una población que mantiene la homeostasis de este sistema, favoreciendo la tolerancia a autoantígenos. La interleuquina 2 interviene en la expansión de células T reguladoras. Las dosis bajas de interleuquina 2 también pueden mantener la inmunidad celular con células naturales asesinas mejoradas. Por eso es que es necesario en este grupo poblacional dar interleuquina 2. Esto es lo que nosotros vemos, lo que hace la interleuquina 2 y cómo va a actuar en diversas partes de los linfocitos. Los altos niveles de interleuquinas me van a actuar en células T helper y en células T reguladoras. Este es el rol de la modulación de la interleuquina 2 que me va a ayudar la interleuquina 2 como en los monocitos, pero muy especialmente en las células natural killer. Y la relación de interleuquina 2 con la interleuquina 6 es inversa. Mientras disminuye la interleuquina 2, lo que está abajo es la edad. Y lo que está en rayas verdes o negras es la interleuquina 2 normalmente, y en rayas rojas la interleuquina 6. Vemos a medida que disminuye la interleuquina 2, aumenta la interleuquina 6. Por eso que es importante en estos grupos etarios darle interleuquina 2 para mejorar el funcionamiento de los natural killer. Podemos dar interleuquina 2, 20 gotas 2 veces al día por 2 a 4 meses en este grupo de pacientes que tienen una declinación de la inmunidad. En conclusión, para resumir, la utilización de interleuquina 2 más Zitomic en pacientes ancianos, añosos de la tercera edad, me va a ayudar para aumentar la inmunidad en este grupo de pacientes. Estas conclusiones ya habíamos conversado que el Zitomic se puede dar 5 glóbulos 2 veces al día, extendido por varios tiempos. En la niñez, esta deficiencia me ayuda en la modulación de la respuesta inmune. Esto es una tendencia del desarrollo que nosotros encontramos en los niños, como el desarrollo de diversas partes de los niños, y cómo este desarrollo del sistema inmune es ayudado con aumento de cuando se le da interleuquina 2 a este grupo de pacientes. Existe una correlación positiva entre el número de infecciones respiratorias y la reducción con la interleuquina 2 junto con el gamma interferón. Otro de los productos que nosotros tenemos, que es un producto TH1, es el gamma interferón o interferón gamma, que nosotros lo tenemos. ¿Qué hace el interferón gamma? El interferón gamma me aumenta los natural killer. Junto con la interleuquina 2 vamos a tener natural killer aumentado. En la inmunodeficiencia en la niñez, el gamma interferón junto con la interleuquina 2 me ayuda a disminuir la inmunodeficiencia en la niñez.
el gamma interferón una de las indicaciones clínicas es la rápida activación de antígenos del sistema inmune. Yo le doy y comienzan a matar las células o bacterias que tienen patógenas en nuestro organismo. Estimula las defensas antivirales. Hay pocos medicamentos para activar las defensas antivirales en los niños y uno de los medicamentos o una de las interleuquinas que te va a ayudar es el gamma interferón. En las alergias es muy importante porque nosotros sabemos que la alergia es una enfermedad TH2 y en la enfermedad TH2 estas interleuquinas TH2 como están más elevadas y nosotros tenemos que darle interleuquinas TH1 para mejorar los problemas de tipo alergia, tanto en niños como en adultos. Por eso que en la alergia, el gamma interferón es muy importante. El gamma interferón, como el cáncer, tiene una peculiaridad interesante, la consideramos una enfermedad TH2, la alergia junto con la interleuquina 12, el gunarelio y el gunacel, Macitomic, van a ser los medicamentos de Guna para los pacientes con problema o de la enfermedad conocida con el nombre de cáncer. Este es el enfoque de inmunoestimulación en pediatría, la utilización de gamma interferón a 20 gotas 2 veces al día durante 2 a 4 meses en forma directa en un vaso de agua alejado de las comidas. Este es el sistema en niños. Si tenemos algún pediatra o alguna pediatra, son las dosis que podemos utilizar nuestras interleuquinas en niños. Si tienen niños por encima de 6 años de edad, la utilización de 20 gotas 2 veces al día por 2 a 4 meses va a ser muy importante. O en niños menores de 6 años, la utilización de gamma interferón 10 gotas 2 veces al día por 2 a 4 meses es muy importante. Esas son las dosis de estos medicamentos en niños por debajo de 6 meses y por encima de 6 meses. Vamos a hablar de otra interleuquina que la usamos mucho en la práctica clínica, que es la interleuquina 4. Es una de las interleuquinas que nosotros la utilizamos en enfermedades de tipo autoinmunes. La utilización de esta interleuquina es muy importante en enfermedades como psoriasis, vitiligo, por ejemplo. Es la enfermedad que me disminuye la interleuquina 17, que es la que comienza las enfermedades de tipo autoinmune. Esto es lo que nosotros vemos en los diversos pacientes, que cómo está involucrado el rol central de la interleuquina 17 en enfermedades de tipo autoinmune y la relación de interleuquinas TH1, TH2 y TH3. La interleuquina 4 en el tratamiento básico de las enfermedades de la interleuquina 4 me va a ayudar a la síntesis de inmunoglobulina G y de la IgE. Inhibe las citoquinas de tipo proinflamatorias de tipo autoinmune. Me va a regular la inflamación en las enfermedades autoinmunes. En la vacunoterapia mejora la respuesta específica. En las patologías inflamatorias de tipo crónica, dolores hepáticos y lo que habíamos conversado, enfermedades de tipo de cansancio mental. La utilización en adultos de 15 a 20 gotas 2 veces al día en forma estándar me va a ayudar para mejorar e inmunomodular todo este tipo de enfermedades. Otra de las interleuquinas que más se usan
es la interleuquina de tipo 6. Nosotros sabemos que la interleuquina de tipo 6 es la interleuquina que me aumenta el proceso inflamatorio crónico y que a medida que aumenta la edad, aumenta la interleuquina 6. Y la que me regula la interleuquina 6 es la interleuquina 10. Entonces, todo paciente por encima de los 45 años, 50 años, con diabetes, hipertensión arterial, Alzheimer y otras enfermedades de tipo agudas o crónicas, la interleuquina 10 es sumamente importante porque me va a ayudar a la modulación de la reactividad fisiológica. Entonces, en el síndrome metabólico que voy a tocar, algo es una enfermedad que se relaciona con la inflamación. Tener diabetes, hipertensión arterial, gota y otras enfermedades de tipo crónica se va a relacionar con la inflamación. El exceso de peso, la resistencia a la insulina, dislipidemia, adiposidad visceral, hipertensión arterial, estrés crónico, doctores. En este momento lo que más se ve es estrés crónico y pacientes que presentan depresión de tipo crónica por el encierro, porque perdieron el trabajo por diversos tipos de otras enfermedades. Y esta disfunción endotelial que también entra en estos procesos inflamatorios del síndrome de tipo metabólico como una inflamación de tipo crónica. Esto es lo que nosotros vemos que se produce en el tejido adiposo y una insulinoresistencia, un aumento de la TN-alfa y el aumento de interleuquina 6 con aumento de lectina y ácidos grasos libres. Eso es lo que se encuentra a nivel del tejido adiposo, produciendo también daño a nivel de tipo metabólico. Entonces, la interleuquina 10 es importante en todo tipo de enfermedades en relación con el síndrome metabólico. Una de las interleuquinas que nosotros tenemos es la interleuquina 4 en 4 femtogramos o 4CH, que es la interleuquina que junto con la interleuquina 4, linfo, me ayuda en la psoriasis. No se olviden que interleuquina 11 a la 4CH es la interleuquina que yo debo utilizar en la psoriasis. Es un regulador de los pacientes sometidos a inmunoterapia. Ya hay estudios de cómo la interleuquina 4, interleuquina 10 e interleuquina 11 me ayuda en toda psoriasis de tipo vulgaris. Esto es lo que se me va a producir a nivel de lo que es psoriasis. Me va a producir que la interleuquina 12 en estas células presentadoras de antígeno me va a regular estas células presentadoras de antígeno para que me disminuya la psoriasis. Por eso que la interleuquina 11 a nivel de la psoriasis es muy importante, porque la interleuquina 11 me va a regular también la interleuquina 12 y me regula también la interleuquina de tipo 18 y la interleuquina 17. Las diluciones que están a las 4 femtogramos también me ayuda a la regulación del aumento y la adherencia de las líneas hematopoyéticas. Esta es una de las preguntas que me hacen nuestros queridos visitadores de Lima. Si no hay problema o patología con la alimentación de hierro, además del Zitomic, la utilización de la interleuquina 11 me va a ayudar a la proliferación de células hematopoyéticas. Es importante esto. La interleuquina 11 también tiene otro tipo
ayudas. En la pirosis y acidez gástrica me puede ayudar la interleuquina 11 junto con algunas TOMAC, alteraciones de la memoria y también las alteraciones hematopoyéticas que habíamos conversado. Además de la psoriasis, el agotamiento y cansancio va a ser una de las causas que yo pueda prescribir interleuquina 11, dolores pulsantes, alteraciones en el aumento del desarrollo del niño, me puede ayudar la interleuquina 11. Las posologías igual, como todas las interleuquinas, de 15 a 20 gotas 2 veces al día, y todos sabemos que viene en frascos de 30 mililitros por gotero. La interleuquina 12. La interleuquina 12 junto con el gamma interferón en alergias e intolerancia alimenticia y también como coadyuvante a nivel del cáncer es una de las interleuquinas muy importantes en este grupo de pacientes. La interleuquina 12 complementaria en el cáncer, tos nocturna recurrente. Esta es otra de las indicaciones de la interleuquina 12. La congestión nasal, prurito y estornudos paroxísticos, es muy importante la utilización de este tipo de interleuquina. Esto es la ciudad de Guayaquil, y esta es una de las partes importantes de la ciudad de Guayaquil. Este es el cabildo de la ciudad de Guayaquil y la torre morisca que se encuentra en la parte principal de la ciudad de Guayaquil. Vamos a conversar algo más de lo que lo conocemos con el nombre de factores de crecimiento. Son un conjunto de proteínas presentes en el plasma y en las plaquetas de nuestras células que desempeñan una función esencial en los procesos de reparación y de regeneración de tejidos. Para las damas y compañeras y compañeros y compañeras que ya pasamos de los 5, de los 55 años para arriba, estos factores de crecimiento junto con los drenadores, matrix, cel y linfo son importantes como medicina anti-aging. Podemos utilizarlo como medicina anti-aging y yo tengo pacientes que están tomando como medicina anti-aging, pacientes de 98 años, que es uno de los tratamientos que están utilizando como medicina anti-aging. ¿Por qué? Porque me ayuda en los procesos de reparación y regeneración de los tejidos. Vamos a ver también en otras partes que podemos utilizar. Los factores de crecimiento desencadenan efectos biológicos como proliferación y diferenciación celular. Estimula la proliferación celular mediante la regulación del ciclo celular, iniciando la mitosis y manteniendo la supervivencia celular. Por eso que ciertos factores de crecimiento son importantes como medicina anti-aging. Estimulan la migración celular y la diferenciación celular, pero también me pueden ayudar en la apoptosis de tipo celular. Los factores de crecimiento, las very low dosis de estos factores de crecimiento se encuentran en lo que se conoce en la activación secuencial cinética. ¿Qué es esto de activación secuencial cinética? Que la unión de todo este tipo de sustancias unen para formar una especie de misil teledirigido para mejorar las diversas enfermedades. Esto es lo que se conoce con el nombre de activación secuencial cinética. La concentración, como lo sabemos, están en 4CH, en 4 femtogramos. Hay algunos que vienen en picogramos, pero están en femtogramos. ¿Qué hace alguna FGF? Factor de crecimiento de los fibroblastos. Es uno de los nombres que tiene. Mitógeno para el fibroblasto y otras células de la naturaleza. Actúa en la parte de ecto, endo o mesodermo también. Son factores que actúan en el ciclo celular estimulando la división celular y pueden estimular la proliferación de muchos tipos de células.
o pueden ser específicos para eritropoyetina. El FGF, uno de los productos que nosotros tenemos, me ayuda a nivel de lo que es envejecimiento, que el envejecimiento se haga mucho más lento, en la dificultad de la cicatrización a nivel de las heridas, cuando en un diabético, por algún motivo, no por falta de irrigación, sino por algún otro motivo, me falta la cicatrización está muy lenta, el FGF me puede ayudar. A nivel de envejecimiento cutáneo, y síntomas degenerativos articulares con limitación del movimiento, especialmente a nivel de manos. El FGF, junto con la interleuquina 4, los demás medicamentos como el Bunaflan y la utilización de FGF en los pacientes que tienen artritis reumatoidea a nivel de las manos, me ayuda a la rigidez que muchas veces se produce esta enfermedad y mejora que las manos no vayan a degenerarse más de lo que están. Entonces, el FGF es un medicamento muy interesante a nivel de este envejecimiento articular. La pasología, como siempre, va a ser de 15 a 20 gotas 2 veces al día y nosotros sabemos que tiene una presentación de 30 mililitros por gotero. El protocolo terapéutico de este FGF depende del individuo, del caso clínico, especialmente de la severidad de la enfermedad. Yo lo que hago es que normalmente las personas que quieren tener un efecto anti-aging, yo le doy por 2 meses, descanso 15 días, le vuelvo a dar por 2 a 4 meses, descanso un mes, y ahí para que se forme lo que se lo conoce con el nombre de plasticidad celular. En enfermedades crónicas, un ciclo de tratamiento puede durar 2 meses, quizás menos, y puede ser repetido en algunos casos después de 15 días. Yo, de acuerdo a la evaluación del paciente, yo le doy durante 2 meses y si no hay dolor, yo le puedo dar después pararlo durante 15 días o hasta 2 meses según la evaluación clínica del paciente. En algunos casos, nosotros vemos el tratamiento individual que debe estar relacionado con la remisión de los síntomas. Remisión de los síntomas, yo paro nuestro tratamiento con este tipo de medicina. A veces un tratamiento de ataque puede ser recomendado. Pacientes que han recibido corticoides, que tienen artritis reumatoidea, y que queremos ayudarle disminuyendo los corticoides, posiblemente, o en los casos de artritis reumatoidea, en los ataques agudos de artritis reumatoidea, nosotros podemos dar el medicamento cada 10 o 20 minutos como máximo por 2 horas. Nuestra estrategia terapéutica se acuerdo a la condición fisiológica y se usará este factor de crecimiento. Habíamos hablado de manos, se prescribe en ciertos factores de crecimiento como tenemos este FGF en el paciente, en estos casos para hasta que disminuya los síntomas o por 2 meses de acuerdo a las necesidades. Tenemos el mismo factor de crecimiento de los fibroblastos, que se lo conoce con el nombre también de factor de crecimiento de los queratinocitos. El factor de crecimiento de fibroblastos también se lo conoce como el factor de crecimiento de los queratinocitos. Y este factor de crecimiento de los fibroblastos me ayuda a la proliferación de varias células como el condroblasto, colágenoblasto y osteoblasto. Me va a actuar también en ayuda de la síntesis de ADN, facilita el crecimiento de factores como los condroblastos y osteoblastos y queratinocitos. Esta sustancia de tipo natural estimula el crecimiento celular epiteliales en la piel, por eso que en el envejecimiento es muy importante para disminuir las arrugas en las personas de la tercera edad. El factor de crecimiento de los fibroblastos también me ayuda a mejorar la actividad celular.
El FEGF ya habíamos conversado que se puede ayudar como factor mitógeno en el ectodermo, endodermo y mesodermo. Miren, un medicamento que tiene factor de crecimiento de los fibroblastos está en el Gunstomac. ¿Por qué en el Gunstomac? Porque en el Gunstomac me ayuda al estímulo del epitelio mucoso con compensación de este daño histológico causado por la hipersecreción ácida. El FGF me va a ayudar como protección de la histológica de la mucosa y alguna estómago junto con el FGF más una flan y Gunamatrix me ayuda a disminuir los dolores de tipo gástricos, como puede ser el Helicobacter pylori junto con Zitomic. Yo lo utilizo siempre con Zitomic y yo no doy ya antibióticos. De hace algunos años en el Helicobacter pylori yo ya no doy antibióticos porque yo sé que si yo aplico esta medicina, especialmente si tome por 2 meses, voy a disminuir el Helicobacter pylori en la mucosa gástrica. Ya habíamos conversado a nivel de envejecimiento, es muy importante la utilización del FGF en lo que habíamos hablado del deterioro de la cicatriz de las heridas, en síntomas dolorosos y degenerativos en las articulaciones con movimiento articular limitado. La utilización del FGF me ayuda a producir células que me van a ayudar a disminuir, junto con alguna flan, el proceso inflamatorio a nivel osteoarticular y es uno de los medicamentos que puedo utilizar para mejorar el funcionamiento de tipo osteoarticular. Envejecimiento de la piel, ya lo habíamos conversado. Instrucciones 20 gotas 2 veces al día. Esto es importante. Ya habíamos conversado cómo este factor de crecimiento de el FGF lo podemos utilizar en el vitiligo. Si la interleuquina 11 lo utilizamos en la psoriasis, la utilización de esta medicina en vitiligo es importante porque me va a ayudar al crecimiento de los melanocitos. Este es uno de los medicamentos junto con la interleuquina 4, interleuquina 10 y esta medicina que me va a ayudar a la disminución del vitiligo en largo plazo. Yo he tenido casos de pacientes que lo han tomado hasta un año, pero le ha disminuido lo que es el vitiligo. El IGF-1 es otra de las interleuquinas que nosotros tenemos. El IGF-1 es una hormona similar a la estructura molecular de la insulina y juega un papel importante en el crecimiento infantil. Los mayores niveles de la hormona parecida a la insulina, nosotros lo encontramos en la pubertad y disminuye en infancia en vejez. En el adulto continúa teniendo un efecto anabolizante. Esto es importante. En el adulto, en la vejez, va a haber una disminución de los músculos. Vamos a ver que el efecto de anabolizante que nosotros tenemos en el cuerpo por intermedio de la hormona del crecimiento disminuye. Ya existen medicinas desde el punto ortomolecular que pudiéramos utilizar, como la lisina, como la glutamina y otros medicamentos más para disminuir el efecto anabolizante, ¿no? Pero el IGF-1 es el medicamento, la interleuquina importante porque tiene efecto anabolizante. Todo paciente por encima de los 60 años de edad, la utilización de lo que nosotros habíamos conversado como medicina ortomolecular en ampollas, como la glutamina y otras sustancias más,
más el IGF-1, la hormona parecida a la insulina, va a hacer que esta persona, este geronto, pierda masa magra, que disminuya la cantidad de proteínas a nivel de los músculos. Por eso, en pacientes gerontos, la utilización del IGF-1 es muy importante para disminuir para mejorar la masa magra a nivel de los músculos. El IGF-1 es una proteína liberada por muchos tejidos, afecta prácticamente a casi todas las células del cuerpo. Doctores, el IGF-1 se puede producir también haciendo deportes. Por eso que su mamá, su papá, su abuelito, cualquier persona que tenga por encima de los 60 años haciendo deportes, me va a ayudar a disminuir la masa magra porque me aumenta la producción de IGF-1. Y haciendo deportes me ayuda a mejorar la parte ósea y que no haya fracturas. Por eso que toda persona de encima de los 60 años o en todas las personas es necesario hacer deporte para mejorar la masa magra y también mejorar la parte ósea. Esta dilución que viene a 4CH me va a ayudar también al crecimiento y preservación del tejido nervioso. La utilización de IGF-1 junto con el BDNF en Parkinson, por ejemplo, me ayuda a mejorar la sinapsis a nivel del sistema central y a nivel del sistema periférico, y el IGF-1 junto con los medicamentos que nosotros tenemos como los tiobios va a ser el medicamento que me va a regular el crecimiento óseo. El FEN, el IGF-1, el osteobios y algunas CEL van a ser los medicamentos de Guna para disminuir la osteoporosis, doctores. El IGF-1 me ayuda en el envejecimiento y miren, esta es la sustancia, el medicamento que me ayuda en el trastorno de la memoria. ¿Por qué motivo? Porque el IGF-1 me ayuda con la estimulación de la función del hipocampo. A personas que comienzan a olvidarse de las cosas. Yo puse esto aquí y no me acuerdo, me doy la vuelta y no me acuerdo, ya hay trastorno de las neuronas a nivel del hipocampo junto con el awareness que tiene IGF-1, si no me olvido, más alguna cel me va a ayudar a la recuperación de la memoria. Y para terminar, espero que no se hayan aburrido, vamos a conversar sobre esquemas terapéuticos en relación con las interleuquinas. Este es el triángulo de Guna que nosotros utilizamos. Que la base del tratamiento es lo que es drenaje y detoxicación. El lado izquierdo mío es el rebalanceo psiconeuroinmunoendocrino y el lado derecho rojo es el tratamiento sintomático. Vamos a conversar un poco de la inmunodeficiencia en las enfermedades neoplásicas como modulación de la respuesta. Ya se habla que la inflamación es igual a cáncer. Que la inflamación crónica persistente me estimula todo este proceso junto con lo que nosotros vemos en cáncer. Así que inflamación crónica persistente, el exceso me puede llevar también a un proceso de cáncer. Por eso que en el cáncer, en la inmunomodulación, la utilización del interferón gamma, interleuquina 2 e interleuquina 12 junto con Gunarello van a ser los medicamentos y junto con una matrix van a ser los medicamentos que me van a inmunomodular el cáncer. Y Zitomic, uno de los medicamentos que yo uso en los pacientes de cáncer como coadyuvante. Me van a decir, doctores,
y debo utilizar quimio y radio, yo digo que lo voy a dejar de acuerdo a lo que diga el paciente y la familia del paciente. Entonces, la eliminación de los tumores me va a ayudar junto con esta fórmula que yo le he dado para inmunomodular. Yo no digo que voy a curar el cáncer. Algún arreglo también entra en este grupo, pero por lo menos inmunomodular. Yo tuve una paciente muy importante, una actriz de televisión ya de edad, una prima donna, que tuvo un cáncer de mama triple negativo, el que le dio a Angelina Jolie o le iba a dar a Angelina Jolie. En Quito le propusieron quimio-radioterapia, pero ella seguía trabajando, hizo algunos documentales. Después que le descubrieron esta enfermedad, vino hacia mí, le dijeron en Quito que solamente iba a vivir de 4 a 6 meses. Tuvimos en un tratamiento durante 2 años, vivió unos meses más y ella siguió activa con muy poco dolor. Ya hay estudios en que se hablan de la activación secuencial cinética, por ejemplo, en cáncer colorectal, utilizando estos tipos de tratamientos como interleuquinas. Ya hay publicaciones internacionales de cómo el gamma interferón me mejora los natural killer y estos natural killer me va a inmunoregular los tumores y cómo nosotros vamos a lograr con los natural killer por el gamma interferón mejorar la citotoxicidad para destruir en la medida que se pueda estos tumores. Ya hay estudios de la utilización de interleuquina 12 en pacientes como cáncer de pulmón y otros estudios más. Este es otro estudio que se ha realizado con la utilización de interleuquina 4, interleuquina 12 en cáncer colorectal, en carcinoma colorectal temprano, y ya hay estudios para esto, ¿no? Entonces, esta es una de las fórmulas de gamma interferón e interleuquina 4 e interleuquina 12 en pacientes que presentan cánceres. El Zitomic es uno de los medicamentos que yo utilizo en cáncer por todos los beneficios que tiene. Y vamos a hablar del estrés. Ya dentro de poco terminamos. ¿El estrés per se puede producir cáncer? Sí. Hay características que se habla del estrés por daño de la corteza adrenal que me lleva a un down regulation. Y este down regulation me va a llevar a una disminución del TH1 con disminución del gamma interferón y la producción de linfocitos T que suprimen o suprimidos. Entonces, el cáncer en este momento que estamos en muy elevado, el estrés aumenta la producción del cáncer por la down regulation de los TH1. Entonces, debemos disminuir este gran problema del estrés y lo podemos disminuir. El estrés me va a llevar a la producción del factor kappa, al aumento del factor kappa beta que nos lleva al proceso inflamatorio. Por eso que es importante trabajar en un paciente neoplásico, un paciente de edad, el estrés, la depresión y ansiedad en todo este grupo de pacientes porque me agrava la enfermedad de base. Y esto es, le presento a ustedes, ya algunos lo conocen, cómo es el tratamiento, una propuesta de soporte en el tratamiento del cáncer de tipo sólido. El interferón gamma, interleuquina 2, Zitomic, en algunos casos interleuquina 12 e interleuquina 4 como medicina psiconeuroinmunoregulación van a ser importantes. Drenadores matricel y al lado rojo, en el lado rojo, que es de órganos, la utilización de gunarrerio. Hace unas clases anteriores habíamos conversado de gunarrerio, ¿no?
El síndrome metabólico, ya habíamos conversado del síndrome metabólico, cómo el síndrome metabólico estaba elevado la interleuquina 6 y que me iba a llevar a una disminución de la interleuquina 6 elevada con una disminución de interleuquina 10. Obesidad induce la inflamación porque en los adipocitos tenemos el factor de necrosis tisular alfa más la interleuquina 6. A medida que uno aumenta 1 kilo, aumenta el factor de necrosis tisular alfa. Y peor si uno tiene un abdomen tipo barriga cervecera. Se ha comprobado que ese abdomen tipo barriga cervecera en el hombre y las mujeres es mucho mayor la interleuquina 6. Por eso que todos nosotros deberíamos tomar interleuquina 10 en estos procesos de inflamatorio. Esto es lo que ya habíamos conversado de cómo la interleuquina 6 sube, disminuye la interleuquina 10 y como resultado me va a producir un proceso de tipo inflamatorio de tipo crónico. La interleuquina 6 me aumenta y me induce la insulinoresistencia y va a producirse una alteración del metabolismo de los lípidos, llevando a un síndrome metabólico. Por eso que es importante la utilización de interleuquina 10. La interleuquina 6 y el factor de necrosis tisular alfa que se aumenta cuando existe un aumento de la cintura abdominal y también se aumenta a nivel de pacientes diabéticos. Por eso que es importante la utilización de interleuquina 10. La tabletita azul es la utilización de interleuquina 10 y posiblemente arginina y lisina. La arginina y la lisina y la N-acetilcisteína me ayudan a mejorar el endotelio vascular. La pérdida de la función vascular se está relacionada directamente con la edad y por eso que es importante la utilización en pacientes añosos de la interleuquina 10. Susceptible al incremento de enfermedades cardiovasculares, pacientes con problemas a nivel de placa inestable, además de los tratamientos que ustedes utilicen o la utilización de interleuquina 10 es muy importante como prevención de placa inestable. Mejora la función del ventrículo después del infarto al miocardio. Esto es lo que habíamos conversado de la interleuquina 10. El Gunaflan es uno de los medicamentos nuestro que tiene interleuquina 10 y tienen otras sustancias más como beta endorfina para disminuir el dolor. El Gunaflan
junto con la interleuquina, que está en la interleuquina 10, el factor de necrosis tisular beta, junto con la interleuquina 4, me ayuda en las enfermedades autoinmunes. Y podemos dar de 15 a 20 gotas 2 veces al día. El linfo también tiene L-tirosina, pero tiene el L-tirosina en alguna linfo para estimulación del sistema linfóideo. Alguna matriz que ya habíamos hablado también tiene también interleuquina 6 que me va a ayudar a eliminar la toxicidad de la matriz. La hiperglicemia con insulinoresistencia, además de los tratamientos, la dieta y el ejercicio, la interleuquina 10 me ayuda a disminuir la insulinoresistencia. El Liver también va a ser uno de los medicamentos en glóbulo que me disminuye a la insulinoresistencia. Esto es el tratamiento que nosotros tenemos a nivel del síndrome metabólico desde un punto de vista farmacológico. Y no digo que solamente es esto, dieta y ejercicio es muy importante en este grupo de pacientes. La utilización de interleuquina 10, gunaflan, gunaliver en el síndrome metabólico es más dieta y ejercicio es el que me va a ayudar a mejorar el funcionamiento de tipo del síndrome metabólico. Osteoartritis sintomática reciente, la antiinterleuquina 1, la interleuquina 10 o FLAN, junto con alguna linfo, va a ser uno de los tratamientos que yo utilice, para la osteoartritis reciente. Ahí tenemos este medicamento conocido con el nombre de Gunaflan, otros medicamentos que nosotros tenemos también que me va a ayudar a nivel de los tratamientos de la parte de PNI, como este medicamento que tenemos. Otros medicamentos más, en gota, por ejemplo, la antiinterleuquina 1, la utilización de Matrix, Linfo y Diur van a ser los medicamentos que nosotros vamos a utilizar junto con el Gunaflan en los pacientes que presentan gota. Junto con la dieta, no es que solamente esto nos olvidamos de la dieta, porque sabemos que tiene un problema a nivel de las enfermedades de la purina, artritis reumatoidea. Vamos a hablar de cómo en la artritis reumatoidea la interleuquina 10, el TH17 y el TH1 están aumentados, que están un down regulation. Esto es lo que se ve a nivel de la artritis reumatoidea, como estas citoquinas inflamatorias, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tisular alfa incrementa la inflamación y me va a producir también dolor, y cómo la utilización de estas citoquinas me van a ayudar a producir cambios en el factor de necrosis tisular alfa, estimula las metoproteínas, metaloproteínas, y la interleuquina 6 estimula las prostaglandinas. ¿Ya? Cómo los tratamientos que yo puedo dar me va a ayudar a mejorar y reumatoidea, perdona, interleuquina 1, antiinterleuquina 1, interleuquina 10, interleuquina 4 o FLAN en los casos agudos, porque el FLAN tiene beta-endorfina, me va a ayudar a disminuir el dolor junto con alguna tratamiento de interleuquina 4, 10 y 11, junto con Gunamuk. ¿Por qué Gunamuk? Porque se ha comprobado que la depresión me aumenta la psoriasis. El Liver y el Cell, junto con una crema, una loción, el Stan Bioder aplicada en las zonas afectadas, es el tratamiento efectivo para la psoriasis. La interleuquina 10 me va a ayudar también en los tratamientos a nivel de la mucosa intestinal,
porque la interleuquina 10 me va a cerrar a nivel lo que es la mucosa intestinal. Cuando se abre por los procesos inflamatorios la mucosa intestinal, el producto estrella que tenemos es Bowel, pero también Gunaflan me puede ayudar a mejorar el funcionamiento de la mucosa intestinal. Junto con el factor de necrosis tisular beta que está en Gunaflan, me ayuda a cerrar la mucosa y que no pase ninguna sustancia extraña a nivel de la sangre. Este es el Gunaflan, es muy conocido por ustedes. En los pacientes de tipo alérgico vamos a hablar un poquito. El interferón gamma, la interleuquina 12, junto con el allergic tree y alguna sindo o rinos, junto con el mate y el Bowel. ¿Por qué Bowel en pacientes con esta enfermedad? Porque nosotros sabemos que este tipo de enfermedades comienzan en un daño de la mucosa intestinal. Por eso que todo paciente que tiene recurrente la utilización de Gunaflan más que tiene antiinterleuquina 1 más Zitomic y Gunalinfo, yo en algunos casos con gamma interferón van a ser nuestros tratamientos para esas amigdalitis de tipo recurrentes. La dermatitis atópica es lo que en este momento estamos viendo, muchos casos de dermatitis atópica. Y la dermatitis atópica se relaciona mucho con daño a nivel de la mucosa intestinal. Un medicamento que yo estoy utilizando también en los pacientes que tienen gastritis por Helicobacter pylori se llama Eubioflor. En los casos crónicos que le han dado muchos tratamientos para eliminar el Helicobacter pylori, uno de mis tratamientos es el Eubioflor junto con alguna dermo, la interleuquina 12 y la interleuquina 4, junto con Matrix Liver, va a ser nuestro tratamiento para la dermatitis atópica. Hipertrofia amigdalina, el Zitomic, una Matrix, una Linfo, ya, y el gamma interferón van a ser nuestro tratamiento para la hipertrofia de tipo amigdalina. Insuficiencia respiratoria, Zitomic, Bowel, Linfo y Gunaflan es el triángulo de la insuficiencia de tipo respiratoria. Ya en rinitis, la utilización de rinitis viral, la utilización de Gunaflu, Rino, Nose Spray, Gunalinfo me ayuda en los pacientes virales. Esto es lo que quería conversar con ustedes en relación de lo que habíamos visto, abuelo de pájaro, porque es mucho en relación de las interleuquinas y la utilización en la parte práctica clínica. Si hubiera, por favor, alguna pregunta que quisieran hacerme, por favor hágalo. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Estaba poniendo un huevito, Agustín ha tenido que tomar huevos, no sé si... Dile al Pablo que me esté poniendo huevo, pregúntale si él quiere coger o si no el de... Hay un micrófono abierto, por favor, que está saliendo la conversación de tipo familiar. Por favor, si fuera posible que me lo silencien. Si hay alguna pregunta, por favor. Y para desearle a ustedes, ya este va a ser el último webinar que tenemos el día de hoy y del año, para desearle un feliz año, un próspero año nuevo. Yo creo que va a ser un próspero porque este año
el 2020 no ha sido el mejor año, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Esperemos ahora que el 2021 no nos castigue a todos nosotros. Y por favor, si hay alguna pregunta, hágala. Si no, terminamos este webinar. Gracias por los mensajes que me están llegando. Nos vemos el próximo año. Levantó la mano. Buenas noches, doctor. Lo Dígame, felicito por tan linda exposición que ha dado de todos los medicamentos de Guna. Gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que no esté claro. Yo sé que es muy rápido lo que hemos hablado, pero quería que ustedes se lleven una idea. El día de mañana yo estoy enviando en PDF a los representantes de Ecuador en Perú. A más tardar el día lunes, yo creo que lo tengan y ok, gracias. Me dicen otra oportunidad. Ok, muchas gracias por haberme soportado en estos webinars este año. Esperemos que el próximo año ya pudiéramos estar físicamente en Lima. Extraño Lima como Cuenca o Quito y esperemos estar. Tal estuvo. Excelente.